Ya. Buenas noches, profesora María Consuelo. Les habla la señorita Jocelyn Vanessa Cruz Díaz. En esta oportunidad vamos a dar sobre el debate del aborto. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar a favor con el compañero Renzo Espinosa, por favor. Adelante. Bien, buenas noches compañeros, buenas noches Miss. Sí, nos toca hablar sobre el tema del aborto. ¿Qué es el aborto en sí? El aborto deriva del latín abortus y su principal significado es cortar la continuidad de una actividad en particular. Eh, esto también nos genera una pregunta. ¿Cuándo comienza la vida? Jurídicamente hablando, lo determinan las constituciones de los países y de ahí parte la regulación de las leyes. En la parte religiosa alegan que la vida comienza desde la concepción, mientras que para los médicos exigen un mínimo de 22 semanas para considerar que deja de ser un feto y se convierte en un ser humano. En la parte social, la investigación del Centro Nacional de Informática de Biotécnica reveló que de cada 5 mujeres en el Perú se han realizado un aborto diario. Esta fuente la tenemos del diario La República. Eh, en la parte social, la investigación, perdón, como hipótesis central, tenemos que ¿por qué la negación del acceso a la interrupción del embarazo es un castigo para las mujeres, a quienes se les obliga a llegar a la maternidad? En la parte psicológica es un tema muy complejo, debatido con diversas implicaciones en los aspectos psicológicos que de las mujeres. Se puede decir que esto optan por un procedimiento donde se argumentan si es un alivio y una reducción del estrés en la mujer. Gracias. Ya, muchas gracias, señor Renzo. Bueno, en este caso le vamos a dar la oportunidad en contra al señor Pajuelo Joseph. Bien, muy buenas noches con todos, compañeros, compañera moderadora y profesora María Consuelo. En primer lugar, quisiera comenzar dando dando el punto de vista que es muy común realmente ver estos casos, el tema de lo que son las personas que es a favor porque tal vez no comprenden la importancia de cómo las personas pueden ayudar a cambiar este mundo que está muy corrompido en muchos aspectos. Y también, eh, como una parte muy importante, es que incluso citando la escritura que está en Génesis 1:26 y 27, cuando Dios, hablando sobre un poco de religión, mencionó de que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Me gustaría aclarar, él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. No dijo que lo iba a hacer de tal manera que sea como Dios. Y ahora me pongo a poder replantar eso. Cuando nosotros damos esa oportunidad de repente un poco como atajar la vida humana, no estamos imponiendo autoridad sobre la vida de una persona, no estamos siendo partícipes de algo como si tuviéramos realmente la autoridad y la potestad para poder gobernar sobre la vida de alguien más. Ponernos a pensar en esa parte. También me gustaría mencionar de que toda vida humana es muy importante en el progreso de cada comunidad, incluso hasta socialmente, para poder realmente poder construir tanto a lo largo de la historia siempre se ha podido denominar estas cosas,
se ha podido ver de que la vida humana ayuda a poder resolver muchos casos, ya sea conflictos, guerras o también tratados de paz o también tratados de un- como llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Pero la vida es muy importante en muchos factores y debemos de siempre saber valorarla, comprenderla y ayudar a que pueda ser mejorada día a día. Eso es todo mi punto de vista. Ya, muchas gracias, señor Pajuelo. Bueno, vamos a darle el pase a favor al señor Díaz Flores. Díaz Flores, por favor. Bueno, buenas noches, profesora. En mi opinión, yo opino que el aborto es un término demasiado delicado, ¿no? Ya sea el aborto, como bien se dice, es un tema delicado ya porque hay casos que son complicados como, por ejemplo, puede ser un embarazo a producto de una violación, ya que esto se le llama aborto moroso. Es un aborto que, según es, es exageradamente cruel porque es un producto de una violación, ya que, ya que está demasiado malo, ¿no? Y como bien se dice, debería ser esto mayor, no sería mayormente una a favor o contra, debería ser una decisión de la persona, porque si es un aborto que sea producto de una violación, puede generar traumas en el producto, lo que sería la madre, porque si ese niño llegara a nacer, ella recordaría lo que le hicieron en el punto. Y en mi punto de vista, opino que debería ser legalizado por ese punto de vista. Y ya también hay otros puntos de vista como pueden nacer unos niños, por ejemplo, ya sea con deficiencia o alguna inconveniencia mental, ya que esos niños van a nacer a sufrir prácticamente a este mundo. Por eso la opinión para que se legalice debería ser por esos motivos o algunas familias no tienen los recursos necesarios para que puedan sacar a un niño, por ejemplo, que sufra trauma mental con retraso o tenga una enfermedad desde nacimiento. Bueno, ese sería el punto de vista que yo tengo. Gracias. Ya, muchas gracias, señor Díaz. Vamos a darle, por favor, el pase al señor Mestanza segundo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, distinguido público presente, que hoy nos honran con su presencia para hacer esta charla educativa que hemos denominado el aborto en el Perú. Con relación al aborto, pues es un tema muy polémico. Hay diferentes posturas en favor y otros en contra. En nuestro caso peruano es el Estado en sí, tiene posición diferente con las organizaciones feministas y otras organizaciones afines. Sin embargo, en mi posición en contra del aborto, argumento y fundamento lo que a continuación voy a decir. La Constitución Política del Estado, en el artículo 2, nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Además, considera al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Es decir, la legislación protege aún antes del nacimiento. También tenemos otra base legal, que es el artículo 117 del Código Penal, que dice literalmente,
la mujer que causa su aborto o que cometa otra persona o autorice que otra persona lo practique, tiene una pena privativa de libertad de 2 años. Adicional hay otras penas accesorias, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista social, el aborto está considerado como un fenómeno relacionado con la reproducción, que se convierte en un problema social. Pero hay organizaciones sociales internacionales que están en contra del aborto. Me refiero a la Organización de las Naciones Unidas, que literalmente dice: toda persona tiene derecho a la vida, a vivir en libertad y seguridad, y su reconocimiento ante la ley. También tenemos otra organización internacional, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 3 hace mención que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Y vamos a la otra parte desde el punto de vista psicológico. Un análisis y una investigación que hace la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, que dice que las mujeres que han abortado tienen el 81% padecen de problemas mentales, problemas de ansiedad un 34% y un 37% de depresión causadas por el aborto. Sin embargo, hay otra postura, además de las que les acabo de mencionar, la parte religiosa, que empecemos por el con los mandamientos de la ley de Dios que establece. Nosotros que somos católicos vamos siempre a misa y el Padre, el quien está dirigiendo la misa, siempre nos hace ver de que la vida es respetada bajo todo punto de vista. Y específicamente en el artículo 5 dice: no matarás. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque es el fruto de la acción creadora de Dios. Otro punto que favorece al derecho a la vida también está en la Biblia, en el Génesis 9.6, que dice: la vida es un regalo de Dios. Cuando alguien mata a propósito, aún no nacido está cometiendo un asesinato. Esas son las aportaciones y ese es mi sustento en la cual baso mi postura, que estoy en contra del aborto. Más que todo el aborto, defiendo la vida. Gracias. Ya. Muchas gracias, señor Segundo. Bueno, vamos a darle el pase al señor Bayona Benítez, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros, con todos. En esta oportunidad vamos a dar un poquito vamos a resaltar, ¿no?, lo que es el aborto. Bueno, el aborto en el Perú y en el mundo, cada uno tiene un punto de vista diferente. En este caso, me toca hablar a favor del aborto. Bueno, sería algo distinto que el aborto se legalice en el Perú, ya que hoy en día hay muchas violaciones y niños no deseados, ¿no? Entonces, otra parte, que cada señora, señorita, dama, debe de decidir cuándo tener un bebé y cuándo no. Para eso existe la planificación familiar. Sería muy triste y muy duro y muy inhumano de traer al mundo un niño, una criatura, y no darle un techo propio. Si bien es cierto, en la Constitución Política del Perú dice derecho a la vida. Claro, está muy bien,
Pero si nosotros no le damos un techo propio, porque también dice derecho a tener un techo propio, pero si nosotros solamente lo traemos y no le damos esa seguridad, esa plenitud, entonces, ¿para qué lo traemos al mundo? ¿Para que sufra? Si bien es cierto, Dios dijo, ¿no? No matarás en el quinto mandamiento, pero Dios tampoco dijo, trae a un niño y hazlo sufrir. Entonces creo yo, ¿no? Que debemos planificar bien, que cada dama decide cuándo tener un bebé y que debemos de respetar las decisiones de las personas si quieren tener o no lo quieren tener. Si bien es cierto, hay muchos métodos, pero aquí hablamos de lo que es una violación, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, si nos vamos un poco más a la sierra y a la selva, allá las niñas son más propensas a la violación. Y allá las niñas a temprana edad, a los 13, 14 años, ya son mamás. Entonces, eh, no hay, no hay una planificación. Entonces creo yo que se debe legalizar el aborto en el Perú. Muchas gracias. Eso es todo. Listo. Bueno, yo voy a dar una opinión acerca de lo que ha comentado el compañero Bañana Benítez, que es a favor. Bueno, en este caso, claro que el aborto, en tema de violación, sería a favor, claro, porque hay personas que lamentablemente son violadas y lamentablemente no quieren tener un hijo a temprana edad, ¿no? Por el simple hecho que cuando son violadas, lamentablemente tienen que tener sí o sí al hijo, pero es un hijo no deseado, ¿no? Por el tema de la violación. Como dice, ¿no? Para traer un hijo al mundo tenemos que tener siempre algo profesional donde el niño pueda estar cómodo con todos los lujos posibles, ¿no? Y en contra, bueno, hay personas que saben a lo que se meten y aún así deciden abortar a un bebé, lo cual la culpa no lo tiene un niño, porque saben, cada persona sabe a lo que se mete y a lo que quiere, ¿no? Pues entonces en ese caso está muy cierto. Bueno, en este caso voy a lanzar unas tres preguntas, por favor, al señor Díaz Flores. ¿Qué harías en el caso de un familiar de usted está pasando por un caso complicado de un aborto? Por favor, Díaz. Bien, en contestación a tu pregunta, yo diría, esto depende el tipo de embarazo que haya tenido el familiar mío. Ya si sea que se ha embarazado, ya sea por un error que ha cometido o algo con una persona, pero con su propio gusto, yo diría que sí está mal que aborte. Pero si ha sido por producto o posiblemente haya sido una violación, ahí sí, bueno, se podría considerar, ¿no? O también si es que se ha hecho sus análisis, sí, ha visto que su bebé de mi familiar van a nacer con una deficiencia, con una enfermedad y a veces no puede tener los recursos necesarios para poder criar a ese niño, también diría que sí pueda abortarlo porque no cuenta con los recursos necesarios para poder criar un niño. En vez de traerlo a la vida, sería bueno, pero antes de vivir una vida plena, llena de felicidad, todo va a venir a sufrir el niño. Eso sería todo. Muy bien, claro, ¿no? En el tema de eso, pues claro, sería si en caso un familiar de usted llega a ser abusado
obviamente la persona se va a sentir muy, muy adolorida cada vez que en muchos casos ha pasado que cada vez en tema de una violación vea a un bebé que forma parte de una violación el cual la persona no ha querido. Entonces es como un trauma psicológico que viene a la persona a la mente, ¿no? Y es muy, muy fatal, pues, ¿no? Bueno, gracias, señor Díaz. Bueno, con la siguiente pregunta voy al señor Pajuelo Joseph. A ver, a todo esto, con tus propias palabras, ¿cómo determinarías el favor de un aborto, señor Joseph? Disculpe, compañera. eh, a favor no podría estarlo, pero Disculpe, pero no sí se escucha. podría. Disculpen, Por favor, compañeros, haznos un comentario. si se me escucha ahora sí. Ya. Bien, eh, como una de las cosas que podría mencionarles es que a favor no lo estoy, pero sí en contra, ¿no? Y hay una de las frases que he podido ver en el tema, eh, en el Talmud, ¿no? Que he podido aprender, es que aquel que salva una vida, salva al mundo entero, ya sea en la comunidad, ya sea también en el tema académico, ya sea en cualquiera de los temas. Nosotros no sabemos qué tipo de personas pueden ser estas personas o el cambio que pueden generar en este mundo, ya sea para bien o para mal, pero toda vida es importante. Ya. Eso es todo, compañero. Bueno, muchas gracias. Bueno, con la última pregunta para el señor Renzo Espinosa. ¿Por qué cree usted que eso del aborto es tan común en este país? Bien, buenas noches. Eh, Más que común, diría yo, de que cuando hay violaciones y no, y estas personas, en este caso son las mujeres, no están llanas a tener un hijo, lo que hacen, pues, creen que ellos en lo primero que deben hacer es abortar, tratar de no llevar ese hijo en el vientre que mañana más tarde psicológicamente van a estar mal, tanto la mamá y por ende el hijo, porque se han dado casos donde producto de una violación nacen los niños y las mamás ven en el niño como algo que, un problema, y es donde comienzan a lastimarlos, a castigarlos, ¿no? Por el mismo hecho de que nunca quisieron tenerlos. Ujú. No, tampoco, como dijo el compañero Bayona, no es fácil que ahorita digan vamos a legalizar y ver ese tema de que, uy, la violaron y ya, aborto, ¿no? Va a ser bien difícil que lleguemos a ese tema, a ese punto. Pero lo real es que el tema del aborto en el Perú va a ser un tema muy, muy largo para las autoridades en llegar a ponerse de acuerdo. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, con todo esto, bueno, terminamos lo que es el tema del aborto. Muchas gracias, profesora. Este ha sido mi grupo. Nada, con esto finalizamos el video y muchas gracias a todos los compañeros por dar sus humildes opiniones y nada más. Gracias.